Entonces, el mensaje se podría llamar Abriendo Pozos de Bendición. Abriendo pozos, y alguno dirá, pensé que era el pozo para enterrar a la suegra. No, es broma, no, es bromita, no se me asuste. Pozos de bendición. Son una bendición. Las suegras son una bendición de Dios. Todas las suegras, ¿no verdad? Tenemos la suegra de Mauro, que nos visita de lejos también, que levanta la manito de Rivera, ¿no? Den un aplauso también, que vino de lejos. Siempre que viene a Montevideo nos visita. Los pozos de bendición no son para enterrar a nadie, querido. En el nombre de Jesús. Vamos al libro de Génesis 26. Quiero leerte un poco sobre la historia de Isaac. La Biblia dice que eran tiempos muy difíciles los tiempos de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Abraham ya estaba muerto. Y la Biblia habla que en estos tiempos eran tiempos terribles, porque eran tiempos donde había mucha hambre y mucha necesidad. Y yo quiero que usted, la palabra de Dios se recibe por la fe. Escuche, la palabra de Dios se recibe por fe. No existe tal cosa que usted corre al altar, ya agarre su pacto y corre, que tiene 10 segundos para pactar la palabra para que se le cumpla. Eso es una mentira, y si te enseñaron así, te robaron, te estafaron. Eso no es de Dios. Como enseñé, el evangelio no se puede vender porque no se puede comprar. Pero la palabra se recibe por fe. Y el ministerio tiene un mover de espiritual y una bendición de Dios, los ministerios que son de Dios. Y los tiempos que Dios también tiene en cada ministerio. Cuando uno es parte de un ministerio que es de Dios, va a caminar con ese hombre de Dios y con la bendición que Dios ha puesto en ese hombre de Dios, que es simplemente un instrumento de Dios, porque Dios usa a los hombres y las mujeres, no somos nada especiales, somos hombres de Dios que Dios eligió para bendecir y para guiar un pueblo. Entonces Dios deposita una bendición, hay un espíritu que se derrama en la casa. Usted sabe, un espíritu que se derrama en esta casa es el espíritu de milagros, por ejemplo, que distingue, es particular de este ministerio, los milagros. Los milagros económicos, milagros que se mueven en diferentes áreas, usted sabe, porque es parte del ministerio, es como un sello de este ministerio, lo milagroso, en el nombre de Jesús. Pero cada ministerio tiene una unción, un respaldo, una gracia que es dada por Dios y un favor que es dada por Dios a esa persona que fue levantada para guiar un pueblo. Entonces, cuando uno es parte de ese ministerio, sigue a ese hombre de Dios, a esa mujer de Dios, las bendiciones que están sobre ese hombre de Dios para guiar al pueblo de Dios, usted las va a captar también. ¿Me está siguiendo o no? Por eso los hombres de Dios tienen que estar consagrados a Dios. Muy importante que estemos consagrados a Dios. Aleluya. Y estos eran tiempos bien complicados. Y yo doy gracias a Dios, porque en los tiempos de mortandad que hemos vivido, ninguno murió y pereció en la pandemia del ministerio. Porque Isaac tenía su gente, su pueblo, su tribu, sus siervos, sus familias. Abraham también. ¿Se acuerda que Abraham sacó a 300 hijos nacidos del campamento de él para ir a pelear? Eran tribus que se armaban, eran pueblos que se armaban, se movían en tiendas y todos se movían todos juntos. Entonces, por eso es importante. Yo le decía a una persona, los otros días en la oficina, a ver, ¿de qué tribu eres tú? ¿A qué iglesia perteneces? ¿Quién es tu pastor? ¿De qué tribu eres? Puedes andar ahí a la deriva. Tienes que ser parte de un pueblo. De un pueblo en particular de Dios. ¿De qué tribu eres tú? Entonces, esto es una familia. Entonces Dios derrama una bendición y toda la iglesia está bajo esa bendición. Algunos que se congregaron acá en tiempo de pandemia vivieron una vida desastrosa en pecado y Dios los guardó de que no los mataran porque hay una gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Porque gente santa que estaba fuera de la voluntad de Dios o fuera de coberturas, los liquidó la pandemia. ¿Y a qué se debe eso cuando uno se dice, pero hay gente que es desastrosa y cómo puede ser que no le pasó nada? Porque hay una gracia de Dios en el ministerio, Dios guarda, Dios protege. De la misma manera que usted cubre con la sangre de Jesús a hijos que usted tiene, familiares que no están haciendo las cosas bien delante de Dios, Dios los guarda. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces así se mueve el pueblo de Dios. Y estos eran tiempos bien complicados. Y yo puedo decir que estos son tiempos muy complicados. El problema es que muchos de ustedes no ven el tiempo complicado porque están bendecidos. Es por eso. Es porque usted está bendecido. Pero estos tiempos son muy, 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 muy complicados. Nunca se había visto que en Brasil
la nafta valga más caro que acá en Uruguay, jamás en la vida, en la historia. Por la guerra, la pandemia, por cuánta cosa. Entonces, muchos comestibles, o sea, están pasando cosas y eso genera hambre, pobreza. Son tiempos difíciles esto, no son tiempos como que todo está bien, son tiempos difíciles. Vuelvo a repetir, usted no se da cuenta de estos tiempos, muchos de ustedes no se dan cuenta porque están bendecidos, porque tienen la provisión de Dios, porque Dios les da un techo, una comida, y el que no está trabajando y no está muy prosperado, pero tiene una casa, Dios está guardando, la comida te llega, no sé, pero Dios te está guardando. Aleluya. Entonces, estos eran tiempos complicados. En este tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en los tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Se fue a otra tierra, porque eran tiempos de hambre. Andaban de lado en lado, buscando. Allí el Señor se le apareció y le dijo a Isaac: no vayas a Egipto. Mira lo importante. Mira que es Dios que tiene que hablarle a la gente cuando se mueva. No vayas a Egipto. Quédate en la región de la que te he hablado. O sea que Isaac se mudó a una región porque Dios le habló. Diga, Dios le habló. No vayas a Egipto, porque en Egipto había hambre, o quizás que lo iban a matar, o eran tiempos complicados. Digo, quédate en la región de la que te he hablado. O sea que Dios hablaba con Isaac. Isaac se estaba moviendo por la dirección de la palabra de Dios. Y eso es importante porque cuando tú te mueves con la palabra de Dios, Dios te va a preservar. No te va a faltar la comida. Aleluya, ¿cuánto dicen gloria a Dios? No te va a faltar la casa, el abrigo, no te va a matar pandemia ninguna. Por eso yo le decía a la pastora, tranquilo, digo, no tengas temor, pero vamos a hacer reunión en serio con la pandemia. ¿Viste todo lo que están muriendo? ¿Vamos a abrir la iglesia? Sí, porque Dios nos mandó a Montevideo. Dios nos mandó a esta región. Dios me dijo, andate a Montevideo. Allí me fui como Isaac a Montevideo a hacer la obra de Dios. Entonces, si Dios me manda a un lugar, no es para perecer, no es para morir. Si Dios me mandó a hacer la obra de Dios, me va a cuidar Dios entonces. Tuve como 3 veces COVID, y gracias a Dios aquí estoy. Aquí estoy. No me pasó nada, no quedé con ninguna secuela de nada respiratoria ni de nada. Nada. Para la gloria de Dios, estoy limpito, mis pulmones, estoy sano, bendecido. Y usted sabe que yo tengo un problemita de salud y se agarra la gente con problemas de salud, los liquida. A mí no me va a hacer nada. Porque me basta con la gracia de Dios. Yo tengo la gracia de Dios, Tengo la gracia de Dios. Él me guarda. No voy a tentar a Dios, pero yo no estoy... ¿Usted está tentando a Dios, pastor, que abrió en plena pandemia? No, yo estoy obedeciendo a Dios, que Dios me dijo venir a Montevideo a predicar. A mí nunca me dijo Dios que cerrar la iglesia. Aleluya. Hay un pueblo, hay una tribu y un pueblo que alimentar. No puedo encerrarme. Entonces, ¿a dónde voy? Que Dios te preserva cuando Dios te manda a un lugar. A una casa, a una tribu, a ser parte de un hombre o una mujer de Dios. Aleluya. Tiempos complicados. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región. No vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. De la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, a ti y a tus hijos les daré todas estas tierras. Vive un tiempo, Dios es específico. Vive un tiempo allí. No vayas a aquel lugar, ándate al otro lugar. Yo me vine a Montevideo y aquí estamos en este lugar. 11 días ayunamos para estar acá en Paraguay, Santa Fe. 11 días. Y me voy a mover cuando Él me diga: sal de ahí, levanta tu tienda, tu campamento y ándate para otro lugar. Ahí me voy a ir, porque me voy a ir con Dios para otro lugar. Porque no soy ningún loco para moverme fuera de la voluntad de Dios. Y estamos buscando. Yo salimos con la pastora a buscar, damos la vuelta con el mate, mirando, buscando y viendo, ver que el Espíritu Santo dé testimonio. Aleluya. Pues no son tiempos para andar haciendo locuras, porque un error, un paso en falso y te liquida el diablo. Nosotros nos cuidamos hasta en las cosas que compramos en la iglesia, porque después uno se endeuda como pastor y tiene que andar presionando a la gente para que la gente dé plata como pasa, levantando 2 o 3 ofrendas.
estresando a la gente de la iglesia por hacer cosas que no son de Dios, porque hasta en eso hay que tener sabiduría como pastor. Aleluya. ¿Cuántos glorifican el nombre de Jesús? Pero este hombre, dice la palabra, para ir adelantando, fue muy prosperado en esa tierra, si usted sigue leyendo. Dice que se hizo ricos en ganado, en plata y oro. Muy rico. Y llamó la atención de Abimelec, el rey de los filisteos, y vio que no había lugar para tener los animales pastando en el mismo campo, porque a Isaac Dios lo levantó tanto y lo engrandeció tanto, lo bendijo tanto económicamente, que dijeron, bueno, vamos a tener que pedirle que se vaya por otra tierra, porque vieron que estaba, ellos veían que estaba la bendición, que estaba con la bendición de Dios Isaac. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso, donde Dios te mande, ahí estará tu bendición. Como me dijo el apóstol Naúl Rosario, Fabián, Montevideo es la tierra de tu bendición. Aquí yo voy a ser bendecido. Aquí mi familia va a ser bendecida. Aquí el ministerio, la gente va a ser bendecida. El profeta de Dios dijo, aquí esta iglesia va a ser muy próspera, me dijo. No va a haber pobreza en esta iglesia, dijo el profeta de Dios. Mi Abraham, mi profeta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces, discutieron, conversaron un poco, hablaron. Y Abimelec le dijo en el versículo 16, así que Abimelec le dijo a Isaac, siempre hablando del pasaje 26 de Génesis, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle del Gerar, donde se quedó a vivir, siempre dirigido por Dios. Aleluya. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Los filisteos es el pueblo enemigo de Dios. Los pozos que Abraham había abierto, el patriarca, después que él murió, el pueblo enemigo de Dios le tapó los pozos. De los pozos salía agua para que la gente no se muriera de sed. Y yo le voy a decir algo. Hay muchos pozos que Satanás ha cerrado en Montevideo. Pozos, manifestaciones de avivamiento como que han querido resurgir en este país a través de hombres de Dios que murieron hoy y se terminaron. Iglesias que se levantaron y se multiplicaron en el país de Uruguay con gente que era usada por Dios y que cuando ellos murieron, el enemigo tapó esos pozos y hoy queda la iglesia, la fachada simplemente. Y gente que ora un poco, pero no ocurre lo que ocurría antes porque tapó esos pozos de avivamiento. Entonces nosotros tenemos que ser, como ministerio, el Isaac que va a abrir y va a destapar los pozos que los antepasados nuestros abrieron para que haya una manifestación gloriosa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? E Isaac le puso los mismos nombres que su padre les había dado a los pozos. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo pleito, porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo. Pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó espacios libres. Diga, espacios libres. Y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. De allí Isaac se dirigió a Berseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Usted sabe que cuando se abre un pozo en el desierto, el agua trae vida, porque ahí el agua es lo más valioso en un desierto. Sin agua tú no puedes darle, no hay pasto, no hay animales que vivan, mueren todos.
Y el agua va a ser es de los recursos más importantes, obviamente, pero en este tiempo se peleaba por el agua. Ojo que van a haber peleas por el agua también más adelante en las naciones. Porque es oro. Es oro. Usted no puede vivir chupando un lingote de oro, de plata, pero si usted toma agua, puede plantar, puede comer. El agua es lo más apreciado. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Así que, mis queridos, primero que nada, tú tienes que abrir los pozos para que Dios pueda hacer que broten aguas. Porque la fe sin obra es muerta. Él tuvo que abrir pozos porque Dios le mandó. Pero si tú no abres los pozos, no se van a abrir solos. Dios no va a abrir pozos. Eres tú quien tiene que abrir pozos. Eres tú quien tiene que buscar a Dios. ¿Me estás entendiendo, no, por favor? Tú eres quien tiene que buscar a Dios. Abrir pozos, cavar hondo, sacar el agua es buscar a Dios en oración, en intimidad con Dios. A ti te toca abrir los pozos y Dios se encarga de que brote el agua de vida. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Por eso, no importa la crisis que haya en tus tiempos, no temas porque el Señor te guardará como guardó a Isaac. Si tú estás seguro que Dios te trajo aquí, que este es tu pueblo, que esta es una tierra bendecida donde fluye leche y miel, donde está el Espíritu Santo, entonces te va a guardar. Las crisis que vayamos, mire, gloria a Dios. Antes de la pandemia yo me fui a vivir al interior, un poquito más alejado de acá, Playa Pascual. No tenía casa propia, estaba alquilando. Y 2 meses antes de que reventara la pandemia, yo no oí a Dios, pero yo discerní que teníamos que venirnos para acá, para la iglesia, a vivir nuevamente. Pues yo quería salir un poquito de la iglesia, tener mi tiempo ahí, mi privacidad. Entonces yo 2 meses antes discerní, no escuché la voz de Dios, pero yo sentí que era el momento de moverme. 1 mes y medio, 2 meses. Me vine y explotó la pandemia. No hubiese podido yo bancar con todo lo que tenía. Bancar con la iglesia, bancar con mi casa, bancar con muchas... No hubiese podido. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Y Dios nos guardó. Mire, si yo me iba a alquilar un salón de 60, 70 mil pesos. ¿Cómo hago yo para pagar? Si la gente cuando explotó la pandemia no tenía ni para comer. Ustedes sí estaban bendecidos, pero se complicó la cosa. ¿Cómo hago? Entonces es importante oír a Dios. No es que Dios me habló audiblemente. Yo sé cuando tengo que moverme. Y Dios me preservó por ir al lugar donde Dios me había mandado que fuera. Fui y Dios me dijo, volvé. En el espíritu sentí que tenía que volver de vuelta. Y yo pasé la tormenta quietito con mi familia acá, resguardado. Nada me faltó, ni a la gente que necesitó acá en la iglesia tampoco. Porque oí a Dios. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Decirle que está a tu lado. La clave es estar donde Dios te dijo que estés. Si Dios te dijo que estés en este ministerio, no te muevas, aunque no te guste la cara del hermano, aunque no te guste el líder, aunque te parezca dura la palabra del pastor. Ese lugar es la tierra donde Dios te va a bendecir, te va a preservar. Dios te va a preservar. Va a preservar que no pierdas tu familia, va a preservar que no te agarre la enfermedad y quedes todo torcido, va a preservar que no te mate el diablo, va a preservar que sigas cobrando y tengas alimento, te va a preservar a ti y a tus hijos. Abraham, Isaac, ándate tú, tus hijos y tu gente. Porque Dios nos ha puesto como obispos para pastorear el rebaño de Dios, dice. Que Dios nos ha dado un rebaño. A mí Dios me entregó este rebaño. Como líder, amén. Hay una gracia de Dios que Dios depositó para poder bendecir a la gente. Siempre la gloria para Dios, pero tampoco nos vamos a pasar para otro lado de religioso. Es así como funciona este asunto. Tampoco vamos a idolatrar a los hombres. Siempre idolatramos a Jesús, obviamente. A los hombres no, pero es así. Entonces Isaac comenzó a prosperar mucho. Y ya no tenía espacio para su ganado y para el ganado de Abimelech. Entonces le pidió que se marchara a otra tierra. Isaac y sus pastores abrieron pozos para sacar agua. Amén. ¿Dónde fue que quedamos? Cierta vez cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Diga manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac los llamó ese pozo pleito. Usted sabe, diga, le quitaron los pozos. Los filisteos los filisteos enterraron los pozos de su padre y ahora le quitan los pozos al hijo.
Mire, usted va a tener que pelear sus bendiciones. Muchos de ustedes con esa flojera que tienen, toda la vida le va a estar robando la bendición el diablo. Como dicen los venezolanos, esa flojera que tienen, ¿no verdad? Y siempre Mirta, yo estoy medio venezolanizado porque hace 6 años que vivo con venezolano acá adentro. Sé el idioma, como las comidas de ellos, como todo. Ya soy medio venezolano también. Entonces se pusieron a abrir pozos que tiene que ver con buscar a Dios. Buscar la bendición de Dios. Si se te levantan y te tapan los pozos o te roban los pozos, sigue abriendo más pozos hasta que el Señor te dé la victoria. No te rindas de buscar a Dios, nunca. No te des por vencido nunca. Porque todo el que busca la bendición de Dios va a tener una confrontación. Porque eso es así. Porque el reino es de los valientes. Aunque Dios estaba con Isaac, el enemigo lo estorbaba y se le oponía. Pastor, yo estoy en Dios, sirvo a Dios, hago de todo, pastor. Canto, teatro, predico. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú seas bendecido. Porque el diablo va a pelear la bendición. No va a querer que tú... Porque esto es para los valientes, esto es para aquellos que perseveran, los que buscan de Dios. Cuando estás buscando a Dios, el enemigo se te va a oponer y va a querer robarte lo que Dios te ha dado. Muchas veces el diablo va a atacar a un hijo tuyo con una enfermedad y tú vas a tener que pelear para que él no te lo lleve. Como peleamos a la pastora Analía en oración en el Espíritu para que no se la llevara 21 días en coma para morirse. Habrá que ponerse en la brecha y pelear. Sigue buscando al Señor. Usted está en una iglesia que su pastor es un peleador bárbaro. Si usted me escucha predicar ya sabe que soy un peleador bárbaro. Yo vivo en guerra. Para mí el ministerio es guerra, porque la Biblia dice que somos soldados de Cristo, paladines del Evangelio, defensores. Sigue buscando al Señor. Créele por nuevos pozos donde fluirán las aguas de bendición de Dios para ti y para toda tu familia. Pastor, pero yo perdí el negocio, yo perdí mi trabajo, me salí de mi tierra y perdí todo en mi tierra. Bueno, haz como entonces Isaac, sal a la tierra donde Dios te está mandando y empieza a buscar ahí abrir los pozos, porque Dios ahí va a hacer brotar aguas de bendición. No te quejes, quejándote tú no vas a lograr nada. Nada se ha hecho de quejarse. Nada se logra cuando nos quejamos. ¿Te fuiste a otra tierra? Dios, el mismo Dios que estuvo contigo en Venezuela, en República Dominicana, en Panamá, en Costa Rica, donde estén, hay gente de todas las nacionalidades, el mismo Dios que estuvo contigo allá va a estar acá también. Aleluya. Si tú te fuiste dirigido de esa tierra hacia Uruguay, si Dios nunca te mandó a Uruguay, te animo a que te regreses a tu nación. Porque es importante moverse. Y Dios le habló esa noche a Isaac. Y le dijo, porque Dios es muy específico. No vayas a Egipto, con nombre. Anda a tal ciudad y quédate en tal pueblo, en tal región. Dios es muy puntual. Como le dijo el profeta Elías que se fuera del pueblo, cerca de un arroyo, que ahí no le iba a faltar agua y los cuervos le daban pan y carne. Dios es muy específico. Y ese mismo Dios de Elías es el Dios de nosotros también. Cuando Dios no te habla, no te muevas. Voy a volver a repetir esto. Cuando Dios no te habla, no te muevas. A veces te va a hablar Dios en un sueño, pero muchas veces te va a hablar Dios por tu pastor, por tu profeta. Porque así Dios lo hace, es la obra del Espíritu Santo. Escuche esto. Siempre habrá gente malvada. Siempre alguien querrá tener lo que tú tienes y tratará de quitártelo, lleno de envidia, lleno de Satanás. Satanás mismo querrá taparte los pozos de bendición. Pero yo te digo, como siervo de Jesucristo, que si Satanás te tapa un pozo, tú abrirás otro con el poder del Espíritu Santo. Y donde tú abras, siempre saldrá agua fresca, que es la bendición de Dios, porque tú eres una bendición de Dios. Porque no tiene nada que ver con el pozo. Tiene que ver con el Dios que está en el pozo sacándote el agua. No es con tu fuerza.
No es con tus habilidades. No es tu poder. Es Dios que está sacando, hace brotar el agua allí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mire esto. La bendición de Dios, porque no es el pozo, es el Dios que te abre el pozo. Por eso no importa dónde lo abras. Si en el desierto buscas abrir pozos, Dios te hará brotar ríos en el desierto. Isaías 43:19. Voy a hacer algo nuevo, dice el Señor. Diga, el Señor va a hacer algo nuevo. Dios va a hacer algo nuevo en este ministerio. Voy a hacer algo nuevo, dice el Señor. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Dice Dios a través del profeta. Estoy abriendo un camino en el desierto, donde no hay un camino. El desierto es un lugar de muerte. El que cruza un desierto se muere. El desierto es seco, es árido, es muerte segura. Voy a abrir camino en el desierto. Dios te va a abrir caminos. Tú no te vas a morir con tu familia. Cuando no veas más camino, que todo está cerrado y veas todo como un desierto, ahí es cuando va a aparecer Dios y te va a abrir ese camino. Y tú y tu familia no van a perecer. Así que tú, hombre o mujer de Dios, que quizás que eres el único que busca en tu familia, entonces por tu causa tu familia va a ser preservada. Porque donde hay un justo, Él no destruirá esa aldea. Yo le daría un aplauso al Señor. Un justo. Un justo que haya. Un justo frena la ira de Dios, el castigo de Dios. Un justo intercediendo, un justo. Aleluya. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Donde tú piensas que no vas a ver a Dios, ahí lo vas a ver. No importa dónde estés. Isaías 41:18. Haré brotar ríos en las áridas cumbres, en lo seco, y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Dios va a traer vida. Viene un tiempo muy milagroso en este ministerio. Vamos a ver a Dios. Realmente vamos a ver a Dios. Como nunca antes hemos visto a Dios. Lo vamos a ir conociendo. Así que en medio de tu desierto Dios hará brotar aguas de bendición. Porque Dios es bueno. No te aflijas, querida iglesia. No te desanimes por lo que no te salió bien. No te frustres porque perdiste lo que emprendiste. Dios te dará una y otra vez oportunidades. Si te cierran los pozos, si te quitaron la esperanza y la fe, vuelve a abrir otro hasta que Dios te dé la victoria absoluta, porque Dios está contigo. A mí el diablo me cerró un pozo en Melo, un ministerio que estaba resurgiendo poderoso. Me cerró un pozo, pero yo abrí otro pozo y ese pozo, otro ministerio está abriendo y está resurgiendo y está dando mucho fruto. Porque yo soy un Isaac. Y estoy abriendo pozos donde otros antepasados, siervos de Dios, que tenían iglesias con 1.000, 1.500 personas, 2.000 personas en Melo, hace 35, 40 años. Esos movimientos se cerraron. Pero yo soy un abridor de pozos. En el nombre de Jesús. Voy a destapar, desenterrar los pozos de avivamiento. No era Isaac el que abría los pozos y decía brotar agua. Era el Dios de Isaac. No es Fabián, es el Dios de Fabián el que hace milagros. No era Isaac, era el Dios de Isaac que hacía que el agua brotara de los pozos. No eres tú, es la gracia de Dios. Pablo dijo, la gracia de Dios ha trabajado más en mí que ha sido de la gracia de Dios. Todo lo que he logrado, dice el apóstol Pablo, fue la gracia de Dios que trabajó mucho más. No es Fabián, es la gracia de Dios. No es María Gabriela, es la gracia de Dios. No es Pablo, es la gracia de Dios. No es Julio, no es Esther, es la gracia de Dios. No es Luciana, es la gracia de Dios. No es Patricia, no es Oscar, es la gracia de Dios. No es Marta, es la gracia de Dios. No es Matías, es la gracia de Dios. No es Susan, es la gracia de Dios.
No es Jesús David, es la gracia de Dios. No es Elías, es la gracia de Dios. No eres tú, es la gracia de Dios. Y yo voy a declarar que para mí es una palabra profética en el mundo del Espíritu que va a quedar aquí hoy en este lugar, porque así Dios lo quiere. Y yo profetizo que pozos de aguas vivas que brotan de este ministerio que Dios abrió aquí en Montevideo, esto es un pozo de Dios, donde Dios está haciendo brotar aguas de vida en este lugar. Que se abrió aquí en Montevideo, esto es un pozo que estoy abriendo en Montevideo. Será de bendición para toda la nación de Uruguay este pozo. Porque de aquí van a salir hombres y mujeres avivados a hacer la obra de Dios. De este pozo que Dios está abriendo acá en este país. La gloria sea para Jesús. Porque yo vine a un lugar donde Dios me mandó a abrir pozos. A abrir los pozos. Por eso donde abra pozos, de ahí Dios va a respaldar. Por eso, en el nombre de Jesucristo, voy a abrir otras iglesias en este país. Esos pozos de aguas de vida, y van a ser respaldados por Dios. Ahí la gente se va a restaurar, se va a sanar, va a ser bendecida. Amén. Aleluya, para la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Dios me hizo recordar algo. El Espíritu Santo es lo más grande que tengo. Es grande. Muy grande. Hace muchos años yo no conocía al Señor. No conocía al Señor. Estaba lejos de conocer al Señor. No sé si lejos, lo conocí a los 24 años más o menos. Y recuerdo que mi familia es todos son profesionales, técnicos, ingenieros en todo. Porque es así. Radio, televisión, todos la rompen. Pero a mí me gustó el campo siempre. Y usted sabe, ahora te das cuenta de lo que voy a hablar, quizás. Y un día conversando con mi padre, que se sienta conmigo mi papá, digo, ¿qué vas a hacer, mijo? Dice, bueno, yo trabajo acá, allá. Ah, qué bien. Mi padre es un hombre bien, amoroso, siempre me amó mucho, mi papá. Pero ese día dijo algo que no fue de bendición para mi vida. Y como medio frustrado me dijo, y bueno, hay gente que nace para abrir pozo nomás. Me dijo así. Y es cierto, yo nací para abrir pozos. Es cierto. Nací para abrir pozos. Los pozos de Dios. Los pozos de Dios. Los pozos de Dios. Eso es lo que somos. Agricultores, trabajadores para el reino. Simplemente eso. Ya está. Nunca tuvo tanta verdad mi padre como sin darse cuenta. Esas cosas son del Espíritu. Tenía razón mi padre. Porque Satanás me quiso denigrar, hacerme sentir una cucaracha. Pero Dios me mostró, me llevó a años atrás, en un segundo me mostró esa escena. Es cierto, soy un abridor de pozos. Abro los pozos de Dios. Los pozos de Dios. Por eso todo lo que te quiera, todo lo que venga contra ti de maldición, Dios lo va a convertir en bendición. Mire esto. A Jacob
le pusieron el nombre de maldición, de engañador. Pero Dios le dijo, tú te vas a llamar Israel, bendición te vas a llamar. No importa el nombre que te hayan puesto. No importa el nombre que te hayan puesto. Cuando tú vienes a Cristo, tú te transformas en bendición de Dios. Aleluya. Es muy real el Espíritu Santo en esta iglesia. Es muy real. Es muy real, el Señor es muy real. Así que Dios nos ha dado espacio libre para prosperar en este ministerio, en esta iglesia, en Cristo. En esta tierra que Dios nos ha entregado, donde brotan las bendiciones de Dios por medio del río del Espíritu Santo. Montevideo es la tierra de Dios para tu vida. Voy a repetir esto. Montevideo es tu tierra de bendición. Montevideo es la tierra. Este ministerio es la tierra de bendición para Montevideo. Sé que Dios tendrá a otros que estará sirviendo a Dios, por supuesto que sí. Pero yo sé de lo que ocurre en este ministerio y del llamado de Dios en este ministerio. Y los pozos que Dios está a punto de abrir, nadie los podrá cerrar. Nadie, lo que Dios está a punto de hacer en estos tiempos, en el mundo entero, pero en Montevideo, nadie podrá detener ese avivamiento, porque va a haber un avivamiento que se va a desatar y no va a detenerse hasta que no venga Cristo por su iglesia, y son los tiempos finales esto. Nadie podrá detener y tapar y apagar los avivamientos que se van a desatar. En este ministerio hay un río, y toda semilla que sea plantada dará mucho fruto en este ministerio. Tu oración va a dar fruto, tus ayunos van a dar fruto, tus diezmos y tus ofrendas van a dar mucho fruto en este ministerio. Porque está el río de Dios en este ministerio. Isaac era prosperado con grandes riquezas, en una tierra donde había hambre. Y eso despertó la persecución de los filisteos. Porque ahí tú puedes decir, yo he visto que se ha despertado algo en contra de mí porque estás bendecido. Tu bendición va a despertar, va a llamar la atención de Satanás y de gente que tiene un corazón malo. Va a despertar eso. Por eso dice en el Salmo 23, tenderé mesa en presencia de tus angustiadores, dice el Señor. Dios te va a bendecir en presencia de los que no te quieren y nadie va a poder. Tu copa estará rebosando, dice la palabra. Nadie va a poder detenerte. Cuando Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará pastorear, junto a aguas de reposo me hará descansar. Y dice que Él va a tender mesa en presencia de tus angustiadores. Ni el diablo, ni los religiosos, nadie va a poder hacer nada en contra de lo que Dios va a hacer acá. Nadie podrá hacer nada, nadie. No pueden detener lo que es de Dios. Entendamos que cuando Dios te está bendiciendo, también esa bendición despertará la envidia de tus enemigos y traerá persecución a tu vida. Isaac empezó a abrir los pozos y se llamó la atención de los filisteos y lo perseguían. Lo sacaban para quedarse con esos pozos. Diga conmigo, bendición con persecución. Bendición con persecución. Hasta que haya un quebrantamiento, porque en el versículo 25 dice, allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Vio que donde iba Isaac, iba a abrir pozos, pero levantamos un altar a Dios. Aquí hemos levantado un altar a Dios en Montevideo. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Donde él estaba, donde Isaac iba, levantaba un altar para adorar a Dios, pero buscaba de Dios para ser de bendición. Habría pozos. Aleluya. Cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó, si tanto me odian, que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Nos hemos dado cuenta, dicen los filisteos, de que el Señor está contigo. Respondieron, hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto, una tregua. Hay un momento donde Dios va a poner punto final a tu persecución, a tu prueba. Usted no me está escuchando, me parece. Va a llegar un momento donde
bendición, como le dije, bendición con persecución. Llegará el momento que el diablo o tus enemigos de carne y hueso van a ver que Dios está contigo y que no pueden vencerte. Tanto el diablo y los demonios no van a poder vencerte y se va a terminar esa lucha. Ese cáncer se va a ir de tu cuerpo, esa miseria económica se va a tener que ir de tu casa, ese problema en tu matrimonio, en tus hijos, se va a tener que ir. Va a llegar un tiempo donde ni el diablo puede ir más allá. El diablo dice, no puedo, Dios está con esta familia, no puedo con ellos. O sea, se despierta la bendición, se despierta también el enemigo contra ti. Pero tiene un tiempo, una fecha donde se termina todo eso, porque el mismo enemigo dijo, vamos a una tregua. Contra este hombre no se puede. ¿A dónde va? Tiene el respaldo de Dios. Lo corrimos de acá, pero es que tenía los mismos genes de su padre, Abraham. Porque Lot, el sobrino de Abraham, le dijo, bueno, vamos a elegir tierras. Y Lot dice que eligió los valles más hermosos, con aguas. Y Abraham le dejó, piedra y arena. Pero donde Abraham iba, dice que sus becerros, cuando parían los becerritos, parían por 2 y por 3. Eran muy bendecidos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muy bendecidos. Donde él había, salía agua, prosperaba, porque Dios estaba con él donde fuera. Entonces, tú no pelees con la gente, no discutas. Si te dicen andate para la derecha, que yo voy para la izquierda, andate para la derecha, que Dios está contigo ahí también. No discutas con los necios, tú tienes a Dios. Así que la bendición es con persecución al principio, hasta que haya quebrantamiento. Yo profetizo que Dios va a quebrantar a tus enemigos. Usted está acostumbrado a que le profeticen, le lean la mano y le piden una ofrenda. Yo te profetizo que Dios va a quebrantar a tus enemigos. Va a quebrantar al hombre fuerte en ese esposo rebelde. Va a quebrantar al hombre fuerte en esa muchacha rebelde. Va a quebrantar al hombre fuerte en ese cuerpo enfermo. Va a quebrantar al hombre fuerte en ese problema en la economía. Va a quebrantar Dios. Lo va a quebrantar Dios. En el nombre de Jesús. Nosotros somos gente del espíritu, gente de fe. Creemos en cosas sobrenaturales, en cosas locas para la gente común. Porque Dios es espíritu. Dios está contigo, decirle que está a tu lado. No te podrá vencer el enemigo. No te podrá vencer. No tengas temor, no temas, ni desmayes, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No tengas temor. Si tú quieres tener esa gracia que estaba sobre Isaac, termino con esto, debes primero que tener una palabra. Y esa noche el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no vayas a tal lado, a Egipto, ve a tal lugar y pasa un tiempo allí. Dios le dijo de qué tiempo tenía que pasar. Eso es así. Así que si tú quieres tener una gracia como la gracia que tenía Isaac, debes de primero de tener una palabra clara de Dios. Una palabra clara de Dios. Eso es lo primero. Tienes que creer en esa palabra. Diga, ¿tengo que tener una palabra de Dios? ¿Cuántos tienen palabra de Dios en este lugar? Bueno. Y tienes que creer a esa palabra, que Dios fue el que te habló. Porque es por fe. Tercero, tienes que estar determinado a abrir ese pozo que Dios te prometió en esa palabra que te dio. Tener una palabra de Dios, creerla a Dios y estar determinado. Tú tienes que estar determinado. Si tú tienes una palabra de Dios, le crees a Dios, pero la fe sin obra es muerta. Si tú te quedas mirando, te vas a quedar mirando simplemente lo que pasa y nunca vas a lograr nada. Tienes que hacer, tienes que ir, tienes que agarrar una pala y empezar a cavar, orar, ayunar, buscar, predicar, hacer lo que Dios te mandó a hacer. Determinación. Una palabra tiene una dirección, tiene fe porque cree en la palabra y ahora está determinado a abrir los pozos, a hacer la obra que Dios le mandó a hacer. Aleluya. Y hacerlo con perseverancia. No que mañana sí, que mañana no, y que mañana no puedo, que mañana puedo, que mañana tengo... No, perseverancia en todas las áreas. Tuviera que ser perseverante, no puede ser doble ánimo, perseverancia. Y si lo haces con perseverancia,
Porque cuando uno es perseverante con Dios, eso va a cansar a tus enemigos. Cuando ellos vean que no pueden contigo, que solamente te ven las espaldas y que no pueden contigo, tu perseverancia los va a cansar, va a poner a huir a Satanás. Recuerda que la gloria de Dios es tu retaguardia que encubre tus espaldas. Ellos van a ver a Dios contigo. Aleluya. Al hacerlo con perseverancia, si lo haces, tus enemigos vendrán y reconocerán que Dios está contigo. Cuando vean que no pueden, que se juntan y luchan y no pueden, Dios está contigo, Dios te bendice, Dios te abre puerta de trabajo, Dios te bendice, Dios te sana, Dios te levanta, te caes y Dios te vuelve a levantar. Cuando vean que no pueden y te ven adorando a Dios, te ven en la iglesia, te ven buscando, te ven ayunando, siempre te ven, el diablo te ve caído cuando te vas a acostar y al otro día te ve de pie adorando a Dios. Cuando ve eso, Satanás no puede contigo. Le va a decir, yo no puedo con este hombre, yo no puedo con esta mujer. La Biblia dice que 7 veces cae justo, 7 veces Dios lo levanta. No importa las veces que caiga, levántate en el nombre de Jesús. Sácate esa flojera. ¿Cómo se le puede llamar? ¿Espíritu flojera? Sácate esa flojera una vez por todas. Que hoy voy a la iglesia, que mañana no, que mañana voy a diezmar, que mañana no, que mañana voy a orar, que mañana no oro, o sea, no vas a lograr nada. Créele a Dios. Que predico, que no predico, que si adoro, que si no adoro. No. Perseverancia. Tienes una palabra, tienes la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Haz la obra que Dios te mandó a hacer. Pero yo no soy el pastor, pero tú tienes que abrir los pozos en tu familia, orando y buscando de Dios. Eres responsable. Porque si de ahí se abre un pozo y brotan las aguas de Dios, las bendiciones de Dios, tú, tu casa, tus hijos, tus nietos van a ser bendecidos. Porque Dios le encomienda a la cabeza el hogar. En algunos casos la cabeza es la mujer. Bueno, usted, sí, porque si el hombre no quiere, usted es la autoridad máxima. No existe tal cosa como yo me sujeto al hombre porque dice que el hombre es la cabeza. Si el hombre está sujeto a Dios. Desde el momento que el hombre no está sujeto a Dios, usted pasa a ser la autoridad espiritual en su casa. Usted es la cabeza. Hasta que ese hombre se levante con Dios, y ahí ese hombre, sí, usted, mujer de Dios, le da el lugar a ese hombre de Dios para ser la cabeza después. No va a quedar como una Jezabel, usted mandando todo ahí en su casa. Usted sabe, ¿no? ¿Entiende, no? Se levantó el hombre de Dios, ahora respáldelo, ayúdelo a su esposo entonces. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Tú le podrías dar un aplauso a la palabra de Dios, por favor? Ponte de pie y adora a Dios. Adora a Dios. Atesora la palabra, el mensaje que hoy te estoy predicando, que vale más que las perlas preciosas. La Biblia dice, cuando le predicamos a gente que se burla o que no quiere escuchar de Dios, no es este caso, acá todos queremos escuchar de Dios, pero la Biblia dice, no le des mis perlas a los cerdos. Quiere decir que hoy yo le di perlas a ustedes, perlas preciosas. La palabra es una perla preciosa, los principios, la fe en la palabra son perlas preciosas. ¿Cuántos están llenos de Dios hoy, en este día? Entonces levante sus manos, cierre sus ojos y así como estamos, adoremos a Jesús. El más grande, el más hermoso, el más precioso, no hay nadie, es